Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15. Tome nota muy juicioso, escriba por favor, repase en la semana lo que lee, lo que escribe, medite en ello, vuelva a escuchar la prédica. Vamos a ser muy juiciosos en estar recordando esto, pues es así como nuestra fe se fortalece por el escuchar la palabra de Dios. Colosenses 2:11 dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, escucha, por favor, por Cristo, esta oración. Que hoy nuestro corazón sea terreno fértil para tu palabra. Que hoy ninguna distracción nos impida maravillarnos y deleitarnos en esta verdad. Que hoy todos seamos animados, consolados y edificados por tu palabra. Que hoy nuestra fe sea fortalecida y que podamos vivir dichosos del gran Salvador que tenemos, de su suficiencia y de su poder victorioso sobre todos nuestros enemigos. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Cristo, un Salvador suficiente y victorioso. Cristo, un Salvador suficiente y victorioso. Pablo ya en esta sección viene hablándonos de que en Cristo estamos completos y que fuera de Él no necesitamos nada. Y la razón por la que estamos completos en Él es porque en Él habita la plenitud de Dios. Por una razón, porque Él es Dios. Y al ser Dios, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Aparte de Cristo, no necesitamos nada más. Y querer encontrar algo fuera de Cristo es una simple necedad. Hoy Pablo en esta sección sigue hablándole al pueblo, a través de la carta. Recuerden que las cartas se leían de corrido. La enseñanza era continua. Nosotros lo vemos por fragmentos para poder meditar en las riquezas que en ella hay, pero sin perder de vista lo que Pablo está gritando al corazón de la iglesia. Iglesia, Cristo es suficiente. No se dejen engañar de los judaizantes. No se dejen arrastrar por el misticismo. No se dejen seducir por aquellos que quieren enseñar que aparte de Cristo necesitamos algo más, porque en Él lo tenemos todo y fuera de Él lo que tengamos no es nada. Veremos esta enseñanza entonces en dos grandes enunciados. El primero, un Salvador suficiente. El segundo, un Salvador victorioso. Un Salvador suficiente, un Salvador victorioso. Veamos entonces el versículo 11 y empecemos a meditar en este Salvador suficiente, en Él, en Cristo.
aquel en el que estamos completos. También fuisteis circuncidados. Está anunciando algo que ya pasó, y este anuncio es al creyente, al que ha nacido de nuevo, el que ha sido traído por gracia. Pablo le está recordando: en Cristo hemos sido circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. ¿Y cuándo sucedió esto? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La palabra circuncisión, muy seguramente para aquellos que somos de este lado del mundo, no tiene una connotación muy importante. Es simplemente un procedimiento médico que no tiene para algunos la relevancia que tenía para el pueblo judío. Pero la circuncisión para el pueblo de Dios era una señal visible externa de un pacto que Dios hizo con su pueblo. Pablo le dijo a Abraham que tomara a los nacidos de 8 días varones y los circuncidara como una señal visible de la unión íntima que tenía el pueblo con Dios. Pero este requisito físico, lamentablemente para el pueblo de Israel, comenzó a tomar una connotación alejada del propósito espiritual que Dios había asignado a la circuncisión. Y era recordarle al pueblo que Él quería una relación con su pueblo pura, íntima, santa, cercana. El pueblo de Israel, lamentablemente, se acostumbró simplemente a circuncidar su cuerpo, pero no así su corazón, y perdió de vista la razón de ser de este término pactual. Y podemos ver que desde Deuteronomio 30, Dios ya le había enseñado a su pueblo que más que una circuncisión meramente física, Él quería una circuncisión espiritual en el corazón de su pueblo. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, circuncisión, corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, que la circuncisión que Dios estableció desde el comienzo como una relación pactual con su pueblo, era la circuncisión que Él hace de manera especial en el corazón de su pueblo, una circuncisión espiritual que produce que el corazón ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser. Y Pablo entonces le está diciendo a la iglesia de Colosas, recuerden, los judaizantes le están diciendo a la iglesia: iglesia, no es suficiente Cristo, necesitamos también circuncidarnos. Y ya lo hemos hablado, no olviden que ese es un peligro actual. Todos estos movimientos judeo-mesiánicos o judaizantes quieren solicitarle a los creyentes que aparte de Cristo debemos hacer otros rituales. Y ahora Pablo pasa a decirle: la circuncisión física ya no es necesaria en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es adherido a Dios de manera especial, ya no por una circuncisión hecha con manos humanas, pues las manos humanas están llenas de pecado. Y un hombre puede tener circuncisión física, pero tener su corazón completamente alejado de Dios. Entonces Pablo le dice a Colosas: iglesia, no se dejen engañar. Ustedes tienen una circuncisión mayor, mucho más gloriosa que la que es administrada por manos de hombres, y es la que el Espíritu Santo efectúa en sus corazones en Cristo Jesús. La circuncisión que debe buscar el hombre no es la física, es espiritual. En Cristo Jesús se cumple esta promesa dada en Deuteronomio 36. Cristo es la circuncisión nuestra. ¿Y cuando surge? En el momento en que el Espíritu Santo cambia nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne.
y no es efectuada por voluntad de varón, es efectuada por el Espíritu de Dios. Y esta circuncisión espiritual no implica quitar simplemente el pliegue de la piel de una parte del cuerpo del varón, sino que tenía el poder de quitar la naturaleza pecaminosa del corazón, el señorío del pecado en nosotros. Pablo entonces claramente le está diciendo, ¿de qué sirve, iglesia, quitar un pedazo de piel mientras no se quita el pecado del corazón? El creyente entonces busca una circuncisión mayor que se obtiene por Cristo en el momento que creemos, y cómo se manifiesta. El corazón de piedra es cambiado por uno de carne. Cuando somos unidos a Cristo, el señorío que tenía el pecado en nuestro corazón le es quitado. Ya la naturaleza pecaminosa no es el señor de nuestros deseos. En el momento en que creemos en Cristo, ese señorío, Cristo se lo quita, es echado fuera. Así como el tejido de piel era quitado en la circuncisión y arrojado a la basura, cuando creemos en Cristo, el señorío que tenía el pecado en nuestro corazón es quitado y echado fuera. No es que dejamos de batallar con el pecado, porque seguimos con un remanente de pecado, pero ese señorío que la naturaleza de pecado tenía en nosotros es quitado en el momento que creemos en Él. O sea que lo que una persona necesita para no seguir siendo esclavo del pecado no es una circuncisión física, es un cambio de corazón. Es ahí cuando tu amor por el pecado es cambiado por odio al pecado y por amor a lo santo. Así que este Salvador suficiente transforma nuestro corazón. Nos da un corazón que ahora ama lo santo y que aborrece lo pecaminoso. Pero este Salvador suficiente también nos da otro beneficio. Nos sepulta con Él en el bautismo. Miren lo que dice el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué es suficiente Cristo? Porque con Él es sepultado ese hombre de pecado que éramos antes de conocerle. ¿Qué significa esto? Cristo sufrió, murió, fue sepultado en lugar nuestro para nuestro beneficio. Él cargó sobre sí con la culpa y el castigo de la ley que nosotros merecíamos. Él tomó sobre sí la maldición que debía recaer sobre nosotros cuando por la gracia soberana de Dios recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos la seguridad de que nuestro viejo hombre, tan detestable, tan cargado de pecado y de culpa, es sepultado en Cristo. Esa es la razón por la que el nuevo nacimiento produce un nuevo hombre, porque el primero solo tiene una forma de ser erradicado, mediante la muerte. Era necesaria la muerte de Cristo para que nosotros pudiésemos morir en Él y ese cuerpo de pecado perdiera su poder al morir en Él, para que pudiésemos resucitar siendo nuevos hombres. Y esto no sucede en el momento en que somos sumergidos en el agua. El agua simboliza esto que sucede cuando somos bautizados al creer en Cristo. Bautismo significa sumergir, sumergir en Dios mediante su Espíritu. ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo? En el momento que creemos en Jesús, en el momento en que el corazón de piedra es convertido en un corazón de carne. Es
falso y es un error doctrinal que hay dos bautismos, o que el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación visible de ejercicios místicos o sobrenaturales. No, mis hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es aquel momento en que somos sumergidos en Dios por la fe en Cristo, y el efecto de un verdadero nacimiento espiritual no es hablar en idiomas incomprensibles, es liberar a un corazón del dominio del pecado. El verdadero nacimiento, la verdadera circuncisión, el verdadero entierro de nuestro viejo hombre se da al creer en Cristo y ser sepultados en Él. Así que el creyente tiene la seguridad de que aunque seguimos luchando con el pecado, Cristo es suficiente para vencer a ese remanente de pecado. El creyente no camina bajo un espíritu de derrota. Oh, ¿quién podrá dejar de pecar si todos somos pecadores? Oh, si David mismo, siendo David, pecaba y pecaba, hermanos, ese no es el lenguaje del creyente. El lenguaje del creyente es: Señor, tú eres un Salvador suficiente que circuncidó mi corazón al darme un corazón nuevo. Eres un Salvador suficiente que ha sepultado mi viejo hombre. Por eso creo que en ti tengo todo para seguir siendo más como Cristo y menos como el hombre pecador que un día fui. Pero dice que no solo somos sepultados, ese viejo hombre ya fue muerto, entonces no podemos ser acusados por los delitos que ese viejo hombre murió, porque una vez llega la muerte, ya no puede acusarse más al infractor. Entonces ahora nacemos nuevamente, resucitamos con Él y la deuda pasada ha quedado sepultada. Por eso era necesaria nuestra muerte en Cristo, para que no pudiésemos ser juzgados por toda la larga deuda que teníamos. Esto ya lo va a explicar Pablo más adelante. Y dice entonces que no solo fuimos sepultados, sino resucitados con Él. Nacemos de nuevo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Muchas veces llegan las personas bastante destruidas por la vida que están llevando y su expresión es: quiero una nueva oportunidad. Deseo una vida nueva. Y la respuesta es: ¿quieres una vida nueva? Necesitas morir. ¿Cómo? Yo vine a recibir consuelo, no a que me invites a quitarme la vida. No, no, no. Yo te estoy diciendo la verdad. Necesitas una vida nueva. No necesitas remiendos. No necesitas costuras para tratar. No, no, tu problema es que todo está mal. Y la única forma de solucionar eso es matándote. En serio, tú que vienes tal vez por primera vez, tú lo que necesitas es morir. Pero esa muerte que necesitas se obtiene en Cristo. Ese viejo hombre, ese hombre de pecado quedará sepultado y en él será levantado con el mismo poder que fue levantado Cristo de los muertos, un nuevo hombre con nuevos afectos, con nuevas pasiones, con nuevos deseos por lo santo. Y ahí empezará la nueva vida que tanto has buscado en este mundo terrenal. ¿Para qué somos resucitados? ¿Para seguir viviendo como vivíamos antes? No, de ninguna manera. Aquel que ha muerto en Cristo es resucitado en Cristo y empieza una novedad de vida. Por eso todo aquel que dice: yo ya creí en Cristo, yo ya tengo un nuevo corazón, pero sigo viviendo como vivía antes, déjame decirte, estás engañado. Porque después de una verdadera muerte en Cristo, viene una vida nueva en Cristo. Y si en ti no hay esa vida nueva, necesitas primero morir. Pero Pablo le está diciendo a los creyentes: ánimo, ánimo, no necesitamos nada más fuera de Cristo. ¿No ven que el mismo poder que lo levantó a Él es el que nos sostiene ahora y nos da la fuerza para tener esa vida de santidad que Él mismo pide? Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor. Romanos 6, 4. Este es el bautismo espiritual.
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por la potencia del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hermanos, el poder que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo poder que Dios nos da para poder caminar esta nueva vida. Por eso tenemos esperanza de seguir avanzando en nuestra santificación, porque el poder que nos asiste para ser cada día más como Cristo es nada más y nada menos que el mismo poder que resucitó a Cristo de su muerte. Dice Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias a la circuncisión espiritual ya no somos siervos del pecado que antes amábamos, ahora somos siervos de Cristo por amor. Ahora tenemos una novedad de vida. ¿Y qué más hizo este Salvador suficiente? Versículo 13, capítulo 2 en Colosenses. Y a vosotros estando muertos en pecados, muertos todos. O sea que esta muerte no se refiere a una muerte física, se refiere a que no podíamos ver, oír, amar, desear la voluntad de Dios por causa del pecado. Amigo, amiga, que nos acompañas tal vez hoy por primera vez, o llevas mucho tiempo asistiendo a una iglesia, pero tu entendimiento no ha sido iluminado en este punto, déjame decirte algo. El que no ha puesto su fe en Cristo como suficiente Salvador, sin importar cuán moralmente bueno sea, está muerto en pecado. Muerto, incapaz de agradar a Dios, incapaz de seguir a Dios, incapaz de obedecer a Dios, porque no tiene la circuncisión en su corazón, porque no tiene el poder que resucitó a Cristo de la muerte operando en él. Por tanto, no puede hacerlo santo. Aunque quisiera, cosa que no va a pasar, porque no desea lo santo, el que está muerto solo desea el pecado, no puede hasta que sea traído a vida. Y es lo que Pablo le está recordando a Colosas, lo mismo que le dice a Éfeso en el capítulo 2, hermanos, todos estábamos muertos en pecados, con un corazón incircunciso, es decir, con un corazón que se deleitaba en el pecado. No había nada que nos gustara más que hacer todo lo contrario a Dios. Eso era lo que verdaderamente le producía placer a nuestra carne. Pero en ese momento, ¿qué merecíamos? La ira de Dios. ¿Qué merecíamos mientras caminábamos muertos en nuestros pecados? Toda su justa ira. Porque cada día de nuestra vida lo único que hacíamos era escupir el rostro de Cristo al preferir pecar que honrarlo. Cada día lo menospreciábamos al querer vivir a nuestra manera y no como Él lo ordena. Así vive un muerto, arrastrado por sus deseos, influenciado por la corriente de este mundo, haciendo lo que Satanás quiere, y merecíamos la muerte. Pero ¿saben qué hizo Dios por misericordia? Envió a su Hijo para darnos vida juntamente con Él. En ese momento en que merecíamos todo el peso de su ira, ¿qué hizo Dios? A miserables como nosotros nos mostró su misericordia en Cristo. ¿Y qué hace este Salvador suficiente? Nos da vida. Por eso cuando somos circuncidados en el corazón, surgen nuevos deseos. Podemos ver a Cristo de una forma que no lo habíamos visto. Podemos empezar a amar su palabra en una forma que no lo habíamos hecho. Eso solo lo puede experimentar un vivo. Niños, jóvenes, tal vez en este momento de sus vidas ustedes se acercan a la Biblia y no logran ver ese brillo.
Tal vez ustedes todavía dicen, yo no logro ver a Cristo como mi papá, mi mamá me lo muestra. Yo no logro sentir ese deseo por Cristo que veo que muchos en la iglesia experimentan. Pues déjame explicarte qué necesitas para que eso suceda. Niños necesitan morir. Eso es lo que necesitan. Jóvenes necesitan morir. Pero necesitan una muerte espiritual que pueden experimentar al poner su fe en Cristo. En ese momento, Él va a circuncidar sus corazones, es decir, va a quitar ese amor que ustedes hoy sienten por hacer lo malo. Va a arrancar de sus corazones ese señorío que tiene el pecado en ustedes, que los hace rebelarse contra sus padres, que los hace desobedecer la instrucción de sus padres, que los hace desobedecer a Dios. Y eso no lo vas a lograr por terapia psicológica, por tratamiento médico, por esfuerzos humanos, porque aumentes tus horas en el gimnasio. La única forma de que puedas honrar a tus padres como debes honrarlos, amar a Dios como debes amarlos, responder ante el mundo como debes hacerlo, es con un cambio de corazón. Esa circuncisión que viene por el Espíritu. Así que niños, desde ya, pídanle, Señor, circuncida este corazón de pecado. Jóvenes, pídanle al Señor, Señor, echa fuera de mi corazón ese mugre, esa impureza, y dame ese nuevo corazón que solo tú puedes dar. ¿Pero qué hace? Una novedad de vida. ¿Y qué dice? Miren el versículo 13 en la parte B. Perdonando todos los pecados, todos los pecados. Mis hermanos, Cristo es un Salvador suficiente, no solo porque nos libra de la muerte y perdona nuestros pecados pasados. Él es un Salvador suficiente porque perdona todo nuestro pecado. El pasado, el presente y el futuro fue clavado en la cruz y por eso Él lo perdona todo, porque en el momento que somos sepultados con Él, el pecado que gobernaba sobre nosotros y que nos hacía deudores, es sepultado con ese viejo hombre de pecado. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, hermanos, no se dejen engañar pensando que tienen que hacer algo más para poder ser perdonados. ¿Saben que esto es un mal que aqueja a muchos creyentes? Muchos creyentes siguen viviendo el cristianismo tratando de ganarse el perdón de Dios, no disfrutando el perdón recibido. Haciendo esfuerzos para tratar de comprar el perdón, en lugar de disfrutar del cambio de conducta que viene al caminar bajo la seguridad de que todos mis pecados fueron perdonados. Hermanos, todos los pecados fueron perdonados significa que cuando el Padre nos ve, cuando el Padre nos mira, ve a Cristo en nosotros y ya no ve un solo pecado en nosotros por el cual arrojarnos al infierno o desatar toda su ira sobre nosotros por una razón, porque Cristo ya pagó por ellos, por todos, por todos. Así que en el creyente, cuando viene esa sensación de que hay un pecado que no ha sido perdonado, este pasaje es el que tienes que recordar. Oh Satanás, oh remanente de pecado, oh mundo engañoso que quiere hacerme dudar de mi salvación, hoy recuerdo las palabras del apóstol Pablo. Todos mis pecados han sido perdonados y ya no puedo ser acusado por un delito por el cual ya se pagó. Y esa es la certeza del creyente, que ya no hay un solo pecado que pueda conducirnos a la ira eterna de la que fuimos librados, pero ese beneficio es solo para el que ha creído. Es solo para el que ha nacido de nuevo. ¿Y qué hace? ¿Cómo perdona esos pecados ese Salvador suficiente? Versículo 14, léanlo por favor.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa este precioso pasaje? Primero, que hay un acta de registro de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras, de todas nuestras acciones. Niños, jóvenes, esos pensamientos perversos, malvados, esas acciones perversas, malvadas que ustedes piensan que sus padres no las ven, el Dios del cielo sí las ve. Y cada mal pensamiento, cada mala palabra, cada mala acción quedan registradas en un acta. Toditas. Pero en esa misma acta no solo queda registrado todas las malas cosas que hacemos, sino las cosas buenas que deberíamos hacer y no hacemos. Así que el acta que tenemos en contra nuestra es grande. Pero esa acta tiene una particularidad. No solo registra lo que hicimos, sino que como Dios es omnisciente, esta acta contiene todo lo malo que haremos. Pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Esa es el acta que hay en nuestra contra. ¿Y saben de esa acta cuántas faltas necesitamos para ir al infierno? Una sola. Una sola. Pero ¿saben qué hace este Salvador suficiente? Toma esta acta que dice la purita verdad, diría un amigo. Es la purita verdad, que somos grandes pecadores. Mira, ¿tú qué piensas que eres una buena persona porque no matas, porque no robas, porque das mercados el 24 de diciembre? Déjame decirte algo. El acta que tienes en tu contra, no alcanzas a imaginártela. Y lo único que puede librarnos de las consecuencias que merece esa acta es un Salvador que las pague. ¿Y saben cómo somos librados de esa acta? Cristo la anula. Cristo la quita de en medio y la clava en la cruz. Pero la clava en la cruz con su mano para que su sangre preciosa, destilando el clavo que traspasó sus manos y sus pies, cubra esa deuda que teníamos en contra. ¿Por qué ya no tememos esa acta que contiene todos nuestros pecados? Porque fue clavada juntamente con Cristo en la cruz y su sangre pagó la deuda. ¿Cómo pensar que Cristo no es suficiente y que necesitamos algo más? Si para librarnos de esa terrible deuda tuvo que entregar su vida en favor de pecadores como nosotros. Así que cuando viene el enemigo a querer imprimir culpa en nosotros, no dice que cristiano. ¿Usted que sirve en la iglesia no le da vergüenza? Cuando vengan esos sentimientos de culpa, podemos levantar el rostro y decir, sí, es cierto, soy un pecador. Sí, merecería caminar en vergüenza si dependiera de mí. Pero la única razón por la que no camino cabizbajo no es porque soy algo bueno, es porque miro a Cristo imputándome su perfecta vida de obediencia. Y ya no doy lugar a la culpa, no porque no sea un mal hombre, no, porque la sangre de Cristo cubrió todo mi pecado. Y ya no hay pecado por el que pueda ser acusado o quitado del libro de la vida. Este Salvador no solo es suficiente, es victorioso. Y veamos por qué es victorioso. Versículo 15. Y despojó a los principados
y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la salvación que tenemos en Cristo es suficiente, pero la victoria que tenemos sobre nuestros enemigos es completamente segura. Nosotros no caminamos esperando a que Satanás sea vencido. Nosotros caminamos celebrando de que ya fue vencido. Lo que falta es la culminación de su condena, ser arrojado al lago de fuego. Pero ¿qué sucedió ese día en la cruz del Calvario? Mientras Satanás pensó que estaba venciendo a Cristo, estaba destruyendo a sí mismo y el poder que tenía sobre los pecadores. Pues cuando Cristo fue entregado en esa cruz, Satanás fue derrotado y le fue quitado el poder que el primer Adán le entregó. Y en ese momento, con la muerte del Cordero, Satanás dejó de ser amo y señor sobre todo, porque esa fue la autoridad que le entregó el primer Adán sobre la creación. Ahora el segundo Adán viene y arregla lo que el primer Adán dañó. Ahora estamos seguros de que Cristo vino, ató al hombre fuerte, derrotó al hombre fuerte, lo humilló públicamente. Este término, hermanos, es en el término de lo que sucedía en este tiempo en las guerras. Cuando un rey vencía a un rey enemigo, luego lo exhibían por las calles, lo tiraban al polvo y arrastraban su cabeza por el piso para que vieran la humillación y la derrota que había sufrido. Pues eso es lo que hizo Cristo con Satanás. Lo humilló en público, quitándole el poder que tenía, restringiendo ahora su operación y dándole la sentencia definitiva, el lago de fuego que le espera. Nosotros no nos preguntamos si Cristo ya venció a Satanás, nosotros celebramos que ya lo hizo. Porque nuestro Salvador ya venció, ya venció y todo su ejército de servidores fue humillado y vencido juntamente con él. Hermanos, ¿qué aprendemos entonces de esta bella porción? Cristo es un Salvador suficiente, que a todo aquel que toma le da un nuevo corazón, que a todo aquel que toma le da una nueva vida, que a todo aquel que toma le perdona todo su pecado, que todo aquel que toma lo libra del acta de pecados que había en su contra. Pero a todo aquel que toma le asegura guardarlo y protegerlo de sus enemigos, porque ya fueron humillados y vencidos públicamente para la gloria de Dios. En la cruz el diablo creyó haber vencido, pero allí fue desnudado y vencido por la sabiduría eterna. Lo que parecía una victoria de Satanás fue su gran derrota. Porque nuestro Dios es perfecto. Por eso cuando vemos a la cruz, nos alegramos al ver la paga de nuestra deuda y la victoria sobre nuestros enemigos. Esta es la alegría del creyente. Pero tú que no has creído, escúchame en esta mañana. Niños, jóvenes, asistentes, sí, ustedes, los que tal vez se conforman solo con venir cada domingo y escuchar una enseñanza de vez en cuando, escuchen. Si ustedes no han venido verdaderamente en humillación a Cristo, no importa cuánto tiempo o cuán breve sea el periodo de vida que llevan en esta tierra. Niños, sí, tal vez tienes 5 años, 6 años, 7 años, déjame decirte algo. Hay un acta grandísima en tu contra por todos tus pecados. Es a ti a quien te estoy hablando. Y esa acta, si no es cancelada,
te hace merecedor del infierno. Y el único que puede liberarte hoy es Cristo. Por la fe, niños, jóvenes, asistentes, personas que creen que ser cristiano es ir 2 horas a la iglesia cada domingo. A ustedes les estoy hablando en este momento. Por favor, arrepiéntanse hoy y pídanle al Señor que circuncide sus corazones, que puedan ver en sus vidas una nueva vida y esa acta cancelada. ¿Y qué necesitas? Fe. Ven a Cristo y dile: Señor, perdóname y dame un nuevo corazón. Quiero morir contigo y nacer contigo y vivir esa nueva vida que solo tú das. A la iglesia les digo: regresemos a casa felices, porque nuestro enemigo ha sido vencido, ha sido humillado, porque nuestra deuda ha sido saldada y porque el poder que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo poder que nos acompaña para poder vivir este peregrinaje. Un Salvador suficiente y un Salvador victorioso. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu verdad. Gracias por este día. Te ruego que tu Espíritu Santo aplique estas verdades en nuestros corazones. Que podamos regresar a casa celebrando el Salvador que tenemos, a Cristo Jesús, suficiente y victorioso. Gracias por clavar esa acta de terribles pecados que desde el vientre de nuestra madre habíamos cometido. Y solo por misericordia la has clavado en la cruz y la has anulado con tu preciosa sangre. Y al ofrendar tu vida como muestra de ese amor. Gracias por la victoria sobre nuestro enemigo. Queremos vivir esa novedad de vida en el poder de tu Espíritu Santo. Y te ruego por aquellos que aún no te conocen. Por favor, sálvalos en esta mañana, Señor. Espíritu de Dios, toma hoy esos corazones de piedra y transfórmalos en corazones de carne. Te lo ruego en el nombre de Jesús. ¿Qué mayor milagro podemos pedirte que tomar a un pecador y convertirlo en tu hijo? Que hoy muchos enemigos tuyos sean hechos hijos tuyos por la fe en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena del